Bien, señores, bueno, les informaba que el Banco Central dio a conocer el crecimiento de la economía en el 2025 y mantuvo la tasa de política monetaria frisada, 5.75. Bueno, 5.5, 5.75, porque la Reserva Federal pues mantuvo congelada la tasa de la reserva en Estados Unidos. ¿Y qué dice el Banco Central? Bueno, que para el 26 se proyecta una recuperación, porque ya el 25 fue pírrico el crecimiento, 2.1%. El potencial nuestro es 5, o sea, crecimos un 42% de lo que debimos haber crecido. Bueno, pero ese 2.1, dice el Banco Central, que estuvo impulsada por los sectores agropecuarios y minería. Resulta que cuando uno busca las exportaciones, el sector minero fue que expandió, digamos, las exportaciones, pero no ni siquiera por mayor producción, por volumen, sino por el precio del oro, que ha subido más de un 150% del 2024 a la fecha. El 2024 estaba en $2,000 y ayer estaba en 5.500. Usted está viendo, no es por asuntos productivos, ni productividad, ni cambios estructurales, ni nada de eso. Asunto es un factor precio. El precio subió y entonces el monto es mayor. Agropecuaria, el precio del cacao. Porque lo que hemos tenido es una, según la propia autoridad, de que se cantan y se lloran, porque esas son las cosas. Si Melissa, el argumento tuyo, que yo no lo compro, afectó la producción de plátano, cebolla, bueno, entonces, impulsada por los sectores agropecuarios y minería, dice el propio banco. Así como servicios, como financiera, hotel, etcétera. Intermediación financiera, que fue el artículo que le escribió Andy Dawager, que pusieron que creció 7.3 y él dice, ahí hay un maco. ¿Te acuerdas que hasta el banco respondió y él volvió y le hizo otro artículo? Lo que valen son los números y lo dejó ahí, pero ya. Pero entonces proyecta 4% para el 26, en el año pasado proyectaban 5%. Luego se ajustó a 4,5, a 3,5 y al final era 2.5, 3, 2.1. Prácticamente habrá Dios si es redondeado el 1 ese y es 2 algo. Pero el argumento siempre es este. Cuando se quiere justificar la inflación, entonces le echan la culpa a Melissa, a los factores externos, no a la política monetaria. Cuando la inflación subyacente es 4.85, que es la que no tiene que ver con los volátiles, que es la que refleja el efecto monetario de las inyecciones de recursos que hizo el Banco Central, que es lo que está lidiando la Federal Reserve. El Banco Central dice que la inflación está subiendo, no baja de ahí de donde está alta, por encima del target de 2%, estamos en 2.7 por allá arriba. Trump quiere que bajen la tasa de interés, o sea, que flexibilicen la política monetaria. Entonces, obviamente, eso alimenta más la inflación. Bueno, entonces aquí el banco usa, cuando se trata de inflación, es una excusa que si Melissa, que afectó a los sectores externos. Cuando se trata del crecimiento de la economía, entonces se habla de los sectores externos, de las incertidumbres que provocó Trump y las políticas arancelarias, pero resulta y viene a ser que según el propio Banco Central, cuando nos da los datos, ellos mismos dicen, porque es el problema, que se cantan y se lloran, las remesas alcanzaron 11.866 millones en el 25. 11.866 millones, un valor absoluto, un número no te dice nada. 11.800, ¿eso es mucho o es poco? Sí, eso es 10% más que el año pasado. 10% más que el año pasado. Ni siquiera el doble del potencial de lo que crece la economía nacional, que es 5. Creció 10%. Imagínense ustedes si no fue bien. Pero el gobierno no tiene nada que ver con eso. Esos remesas son los dominicanos que viven en el exterior que nos mandan eso a nosotros aquí, a los familiares. Pero el banco lo publica como que es un logro del Banco Central. Él lo hace que recibe los números y los pone ahí en un Excel.
Bueno, pero ahí están. ¿El sector externo estuvo desfavorable? No, con lo contrario. Remesas crecieron 10%, 10.3%. Exportaciones, la producción local, zonas francas, producción local. ¿Cómo nos fue? 15.930 millones, casi 16.000 millones de dólares. De nuevo, un número absoluto, tú me dices, ¿y eso es mucho o es poco? 16.000 millones de dólares exportamos. Y si usted me pregunta que si es mucho y yo es poco, yo le diría, es muchísimo comparado con el año pasado. ¿Usted sabe cuánto creció las exportaciones del país con todo y todos esos argumentos que no se sustentan? 14.4. 14.4, casi 3 veces más que el potencial de la economía. ¿Y sabe cuánto más que el crecimiento de la economía en general? 7 veces más. 7 veces más. Si crecimos 2.1 y las exportaciones crecieron 14.4, es 7 veces más. Entonces, esos argumentos no se compadecen con la realidad. Tuvimos una depreciación de 3.1, tenemos 14.700 millones en reserva. ¿Por qué? Generamos 46.000 millones, inversión extranjera, turismo creció, todo creció. Entonces, eso de los factores exógenos, déjenlo, que ya no hay necesidad de dar más excusas. La real razón ha sido la falta de inversión de capital del gobierno, el gasto de capital, que ha privilegiado la inversión en gasto corriente, el gasto más que inversión, el de pelote del presupuesto, sin invertir en gasto de capital. Y eso es lo que frenó el crecimiento. Si las cosas se hicieran bien, otra cosa fuera. Por cierto, ayer se aprobó la Superintendencia de Electricidad el reglamento de generación distribuida que establecía un control de 15% por circuito, la aprobación para facilitar la aprobación de los proyectos en 45 días, el medidor bidireccional que ahora tendrá que ser asumido por las distribuidoras y se le va a establecer un cargo a los que tengan demanda por debajo de 10 kilos. Los que tienen por encima de 10 kilos pagan potencia. Los que tienen por debajo de 10 kilos, como no pagan potencia, ahora van a tener que pagar porque las redes y todos esos factores que dan las distribuidoras tienen que ser globales. Eso es un buen reglamento que tenía que salir porque estaba pendiente. Miren, veíamos ahora mismo lo del crecimiento económico, ¿verdad? Para el 26 dice el Banco Central que es 4%. Hay un trabajo de CRES que dice, según el World Economic Situation and Prospect 2026, el crecimiento, las prospectivas para el 26, la República Dominicana crecería a una tasa de 3.6. Ya usted ve, arrancando. Y ahí hay 4, siempre por allá arriba. Y ahorita el Banco Mundial dice, vamos a crecer, como dice el Banco Central, 4, a lo mejor le meten 4.5. Y después el Banco Central dice, no, pero el Banco Mundial dice que vamos a crecer 4.5. Dice República Dominicana, 3.6, queda por debajo del de varios países de la región. Resulta que años atrás, tiempecito atrás, nosotros éramos de los líderes de la región y ahora estamos en la cola. Y eso contrasta con la ofrecida por el Banco Mundial que dice que vamos a crecer 4.5. El Banco Central dice 4, el Banco Mundial dice 4.5 y después el Banco Central coge lo del Banco Mundial y dice, el banco dice tanto. Ellos lo que hacen es que repiten lo que le dan las autoridades de aquí. Bueno, la economía ha sido impulsada en gran medida por políticas monetarias expansivas. ¿Vieron lo de la inflación que le dije? 4.85 la subyacente. Así como por estímulos fiscales. Entonces, no hay nada que diga que nosotros hemos hecho reformas, hemos aumentado la competitividad, ni siquiera el Código Laboral acabamos de pasar. El 51% de las exportaciones nacionales corresponden al oro y cacao. Lo que yo les decía ahorita, miren esto. Según aduanas, las exportaciones nacionales, un total de 2.826 millones, el 51% correspondió a metales preciosos y el 44%, el 86.6% de eso fue el oro. El oro. Y
288 millones de dólares fue del 23% de las exportaciones, 24 casi de productos comestibles. Ahí donde el cacao tuvo un impacto con 340 millones de dólares. O sea, cacao y el oro, usted vio, fueron decía el Banco Central, el crecimiento, minería y agricultura. En agricultura el cacao y en minería por allá el oro, pero no siquiera por mayor producción. Pudo haber sido la misma producción del año pasado. Si produje 10 toneladas, produje 10 toneladas. Si produje qué sé yo cuántos mil quintales de cacao, produje qué sé yo cuántos mil quintales de cacao. El punto es que si el cacao ahora vale 50 pesos más, ahora yo tengo un mayor volumen. Si el oro ahora vale 5.500, ahora es un mayor volumen de ingresos lo que tiene el país y que se calcula en cuanto a la producción de riqueza, que es lo que se calcula como Producto Interno Bruto. Crecimiento, consumo, gasto e inversión. Menos importaciones, exportaciones menos importaciones. Si esa componente X, exportaciones, aumentó, aumenta el producto. Y con todo y eso, solamente crecimos 2.1%. Vamos a dejar las excusas y vamos a tomar medidas para que cambiemos el rumbo. Eso es lo que nos conviene a todos. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.